Sermón del Monte, estamos prácticamente a un texto, a una enseñanza más para cerrarlo, y hemos aprendido una ética a comportarnos de la forma en la cual el Señor Jesús enseñó a sus discípulos. Mateo 7, 21, 22 y 23, la palabra del Señor dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Padre, te pedimos tu bendición para la predicación de esta noche. Oramos, Padre Celestial, para que seas tú hablando a nuestras vidas y corazones. Desde ya, bendito Señor, decimos que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos y pueda, Señor, también aclarar nuestra mente y nuestras vidas para un mejor comportamiento, para una obediencia que solamente tú puedes cambiar, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos a hablar de los profesantes. Los profesantes. Se le llama una profesión de fe a una declaración hecha de labios con el objeto de poder declarar o invocar la venida o la aceptación de Cristo en las vidas de los hombres y mujeres. La profesión de fe se puso sumamente de moda en los años 80, finales de los 80, cuando vino todo este movimiento de predicadores que hacían estadios en Estados Unidos y que hacían un llamado al púlpito para poder aceptar a Jesús. A esto técnicamente la iglesia, los reformados, los teólogos reformados le llaman decisionismo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Voy a hablar de profesión de fe, nada más. Ahora, ¿por qué? Porque en los estadios, como los predicadores Billy Graham, Jimmy Swaggart, invocaban e invitaban a las personas a que tuvieran la decisión de poder venir al altar para poder aceptar y recibir al Señor en sus corazones. De repente, conforme el tiempo fue pasando, en los años finales ya de los 80 y principios de los 90, entró en fuerza otros tipos de ministerios que llamaban al pentecostalismo. Es decir, el llamado al púlpito no solamente se ha hecho para poder hacer que la gente acepte a Cristo, sino que también muchas veces se pide en la iglesia y en los eventos carismáticos pasar al púlpito o pasar hacia adelante, porque ahí se hacían una cantidad de acciones, liberaciones, es decir, los milagros de sanidad. Y los principios de los 90 hasta a finales de los 90 predominó el segundo evento que les estoy manifestando, que es pasar a las personas a declarar las situaciones de milagros. A veces se imponían manos para que las personas frente a la multitud se orara por ellas y la gente caía de espalda, como mostrando que el Espíritu Santo les había tocado. Terminando los años 90 y principios de los años 2000, la moda que se instauró fue la moda de la liberación de demonios. Y constantemente usted leía libros. Yo particularmente leí libros de muchos autores. Uno de ellos, la editorial Whitaker, que siempre hablaba de guerra espiritual. La moda era la guerra espiritual. Y recuerdo haber leído unos libros del pastor y doctor Harold Caballeros de Guatemala y otros escritores como Catherine Kuhlman, incluso hablaban acerca de cómo tenemos que combatir en contra de los demonios. Entonces parece que los primeros 10 años de los años 2000 se dedicó a un pleito, ¿verdad?, con el mundo de las tinieblas. Es bien interesante porque como que cada etapa ha sido
marcada por diferentes acciones en el mundo evangélico. Y cada acción, como liberación de demonios, el hecho de pasar al púlpito a la gente para que pueda ser sanada o tocada por el Espíritu Santo, y pasar al púlpito a la gente para que también proclamen públicamente que han aceptado a Cristo, como que han sido modas que se han instaurado dentro de los procesos de iglesia eclesiológicos de la iglesia evangélica. Al final, prácticamente al principios de los años del 2010 hasta esta época, las modas de la iglesia han cambiado. Hoy en día estamos en el neopentecostalismo. El neopentecostalismo tiene la tendencia de minimizar los mensajes, es decir, sermones cortitos, avivamiento, pero se le da una relevancia importante a la alabanza, es decir, dentro de los cultos se puede dedicar más tiempo a cantar y alabar al Señor, tener una banda con la mayor tecnología, los mayores avances, un púlpito, un templo con tecnología avanzada, que ya prácticamente en las iglesias de Estados Unidos, este tipo de mover, usted lo puede ver claramente, es decir, templos modernos, alabanza como predominante dentro del culto evangélico y una predicación cortita de 25 minutos que no ofenda, que no toque la susceptibilidad de la gente y que no le llame tampoco un compromiso, sino que vamos a predicar, pero no vamos a hablar ni de doctrina, no vamos a hablar nada que confronte y que ofenda a la gente. Hermanos, siendo sincero, yo no puedo decir que en nuestra congregación, en nuestra iglesia, estemos exentos de todo este mover. Todo eso y más pasa. Sin embargo, uno tiene que tener conciencia de cosas. Es decir, yo recuerdo claramente cuando llegamos a Usulután a pastorear. Fíjense que siempre habían hermanas, siempre habían hermanitas. Estamos hablando que llegamos en el año 2010 más o menos. Y claro, siempre hemos buscado con todo este esfuerzo, parafernalia y dinámicas, que la gente decida y que la gente diga, yo quiero aceptar Cristo. Siempre hacer la iglesia un lugar acogedor como para que la gente y las multitudes vengan y digan, yo quiero aceptar al Señor. Yo recuerdo cuando comencé a llegar a los primeros días que los grupos de evangelismo salían y yo veía, ¿verdad?, que el montón de almas que hacían en una mañana y prácticamente 73 profesiones de fe, claro, pero la gente entendiendo con claridad que eso era lo más importante que había que hacer, el número. Y ese ha sido el problema. Por números, por asistencias grandes y por querer que la gente venga más y más, enfocamos nuestros esfuerzos en los resultados. Siempre. Vino gente, se llenó. ¿Cuántas profesiones hubo? ¿Cuánto entró de ofrenda? Esas son las metas. Por eso se ha hecho todo eso. Por eso se ha hecho imposición de manos para liberar demonios. Por eso se ha hecho, hermano, que la gente venga a los púlpitos. Por eso es que hacer más atractivo el mover de la iglesia. Yo me acuerdo que yo dije, pues, ¿cómo es que en el mediodía, día domingo, esta gente va a una colonia y traen tantas profesiones de fe? Ya cuando ya comencé a ir, porque fui a apoyarles para ver qué es lo que hacían, ¿verdad? Me percaté con claridad, y esto es algo que lo han hecho siempre, o sea, en todas las iglesias lo hacen, tarde o temprano despiertan. Y es que la gente piensa que porque le entrega un tratado a alguien, ya está una profesión de fe. Y dicen, aceptó a Cristo. Dice. ¿Y cómo vas a hacer para que eso ante los ojos de Dios pase como una verdadera profesión de fe? Mire, hay gente que que con entregar el tratado ya están haciendo cuenta que aceptó a Cristo. Y hay otras que, como ya les dicen, no, yo no quiero aceptar a Cristo, pero les dicen, mire, déjeme que ore por usted. Y cuando la persona ora, y no ora por aceptar a Cristo, sino que ora por la persona, ¿verdad? Están contando como que fuera profesión de fe. Cuando ya usted le quita toda esa pólvora a los números, se da cuenta que las verdaderas profesiones de fe han sido 4, 5, si acaso, no porque no pasan de 4. ¿Por qué?
porque lo que nos importa siempre son los resultados, el crecimiento, y se nos olvida que Dios no nos ha llamado a ser números, sino que nos ha llamado a ser discípulos. Hermanos, aceptar a Cristo, hacer la oración para profesar a Cristo es el principio de un camino largo. No es lo único, ni tampoco lo más esencial. Claro, ¿quién aquí, incluyéndome yo, no comenzó su vida evangélica haciendo la oración de fe? Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Pero ¿cuál es el problema? Que obviamos y olvidamos que el Señor ha pedido discípulos, no profesiones de fe. Él no está comprometido con gente que solo declara. Lo que Él quiere es gente que se comprometa. Lo esencial no es hacer la oración. Lo esencial es que se discipule la gente, que se le enseñe el evangelio, se les muestre a Cristo y que Cristo crezca en ellos para que ellos maduren y que lleven un proceso de crecimiento a través de venir a los cultos. El aprendizaje del evangelio y de la palabra va haciéndoles desarrollar, y cada uno de nosotros va siendo formado por Cristo. Cristo se desarrolla en nosotros y compartimos a Cristo en nuestras vidas a través del proceso de crecimiento espiritual. Ni un niño con mucha dificultad, un niño va a entrar al reino en el sentido espiritual. Es decir, aquellos que están de leche y que no pasan de eso tienen que cuidarse, porque Dios nos ha llamado a madurar, no a quedarnos sentados calentando sillas. Y si usted piensa que porque hizo la oración hizo todo lo que tenía que hacer, pues yo le quiero decir que este texto es para aquellos que estamos aquí, que estamos acostumbrados al templo, a la silla, a las cosas religiosas, pero que realmente no tenemos una tan sola característica de cambio interior en nuestros corazones. Dejo claro esto. Lo vuelvo a decir, la niñez espiritual es una etapa, no es para quedarse ahí toda la vida. Y como lo asevero y lo afirmo, los niños espiritualmente hablando, personas ya maduras, que gente grande que tengan niñez espiritual y que no quiera crecer porque no se congregan, porque no aprenden palabra, ¿cómo van a desarrollarse? ¿Cómo van a crecer? ¿Cómo van a ser verdaderamente hijos de Dios? Se van a quedar por el infantilismo. ¿Por qué? Se van a quedar con esa mentalidad de andar buscando espectadores, de andar buscando espectáculos cristianos. Ahí se siente el Espíritu Santo, ahí hay un gran mover de Dios porque es grande, y no se dan cuenta que no hay palabra, y no se dan cuenta que no están recibiendo los nutrientes necesarios de la leche espiritual para crecer, y no se dan cuenta que no están aprendiendo nada del evangelio. Nunca han escuchado realmente, posiblemente muchas de esas iglesias nunca han oído el evangelio de Jesucristo. Y aún así están llenas de multitudes porque piensan que porque la alabanza está buena, el culto también, la predicación es buena. No es así. Si no comenzamos a regresar al evangelio y si no comenzamos a predicar la palabra de una forma consistente, dejando las anécdotas y las fábulas y dejando todas aquellas cosas que no sea evangelio, no vamos a crecer. Y usted tiene que ser serio y exigirle a los predicadores que pasan al púlpito que no estén predicando cosas que no sean el evangelio. Usted tiene que ser exigente y pedirle a las personas que le orientan, que le guían, que verdaderamente se predique el evangelio de Jesucristo. Porque muchas veces no se toca ni la Biblia, y eso no es lo que Dios ha demandado de nosotros. Este texto nos hace pensar si realmente somos discípulos, si verdaderamente hemos encontrado el camino de la bendición de Dios. En el primero de los versículos, verso 21, se nos hace una revelación, se nos hace una declaración. Jesús presenta el momento en que están a punto de entrar al reino, es decir, esta escena se está dando en el juicio final, y esta escena es bien predominante porque fíjese que no sirve para condenar, sirve para que reflexionemos. Esta escena no es para tomarla de una forma literal,
es para que pensemos qué estamos haciendo con nuestro cristianismo. Cuando el texto se redacta en el escenario del juicio. Y Jesús se presenta diciéndole a los discípulos, mira, cuando estemos ya en el momento y la hora del juicio, van a venir unos ahí diciendo, Señor, Señor. Así es como los presenta. Estos están mostrando una tremenda confianza, es decir, están diciendo, nosotros sabemos bien las cosas evangélicas, Dios, ¿verdad? Creemos en Dios, creemos en Jesucristo, pero hay un pequeño problema con ellos, un pequeño detalle. En el verso 21 se presenta el juicio. En el verso 22 se presentan los alegatos, es decir, ellos, después que Jesús les da una observación acerca de su fe, ellos se defienden y dicen, no, nosotros hemos hecho esto, hemos hecho tal cosa. El verso 22 sirve como la apelación. Cuando en un juicio a usted le dan una sentencia que a usted no le conviene, usted apela a la sentencia para que el juez cambie. Y lo que están tratando de hacer estos señores en el 22 es tratando que el juez cambie su opinión. Pero lamentablemente en el verso 23 está la resolución final. No está la sentencia, pero es una resolución. Y la resolución dice que no va a hacer caso Jesús de los alegatos, de la apelación. Es decir, ellos dijeron, no hombre, si nosotros hemos hecho esto. No, señores, no se equivoquen. Por lo tanto, el verso 21 presenta el juicio. El verso 22, las diferentes contradicciones, es decir, la apelación de los que están siendo juzgados. Y el verso 23, la resolución final. Es un texto sencillo que nos pone a pensar en esas reflexiones del Sermón del Monte. Hemos aprendido cómo tenemos que conducirnos en nuestra ética cristiana. Hemos aprendido que tenemos que amar al prójimo, orar por nuestros enemigos. Hemos aprendido que el ver a una mujer codiciándola es como adulterar con ella. Hemos aprendido que ante un golpe en el rostro de una mejilla tenemos que dar la otra mejilla, pasar por alto la ofensa. ¿Qué tantas cosas hemos aprendido de Jesús en el Sermón del Monte? Pero ahora viene la pregunta. ¿Realmente las podemos vivir? Y se las dejo yo ahí. Pues las podemos vivir, pues ustedes y yo tenemos que preguntarnos esto. Cada uno de nosotros. No me diga por aquel ni me hable de nadie. Pregúntese usted solo si usted las puede vivir y las puede cumplir. Primero, veamos la intención del verso 21. Primero es presentarnos un grupo de personas. El que me dice, diga conmigo el que me dice. Ahora diga conmigo el que hace. Es bien diferente. ¿Por qué? Mire lo que dice 21. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Por qué? Ponga atención. Porque hay un montón que van a decir Señor, Señor. Pero no todos lo van a ser honestos. Es decir, todos van a decir Señor, Señor. Pero de todos esos, solo pocos han cumplido lo que Jesús ha enseñado. ¿Qué quiere decir Señor, Señor? Se están refiriendo a Jesús, pero en la Biblia, cuando se repite 2 veces un nombre, quiere decir que tiene confianza o intimidad. Por ejemplo, cuando Jesús está en la casa de las hermanas de Lázaro, Marta, Marta, es pronunciar 2 veces el nombre de alguien en la Biblia significa confianza. Diga conmigo confianza. Estos señores se presentan como que son amigos, como que conocen a Jesús, como que verdaderamente han sido personas que han tenido aprecio y amor por el Señor. De tal manera que al pronunciarlo 2 veces, lo que están mostrando es una condición de que te conocemos, sabemos quién sos, te amamos, ¿verdad? Incluso, pero eso es con los labios. Vea lo que dice el verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora vea la coma. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se da cuenta que la contradicción es no todo el que me dice, sino el que hace. Una profesión de fe sola no salva.
rásguense sus vestiduras, digan lo que quieran. Lo siento mucho. Jesús nos hace un énfasis. Podemos llegar diciendo, no, si yo a ti te he conocido, si yo sé quién tú eres. Si es que el contraste es ese, el que me dice o el que hace. Ahora, ¿qué es lo que nos muestra esto? Nos muestra que mucha gente tiene a Dios en los labios, que mucha gente, su experiencia de Dios es nada más profesar a Jesús. Una cantidad de profesantes en iglesias, porque ese es el problema. Todos estos señores están en la iglesia y han profesado a Cristo y han dicho que han aceptado al Señor y han dicho que han venido a la iglesia y han dicho que han estado en los cultos, pero el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor. La pregunta central, la pregunta impactante es, ¿has hecho la voluntad de Dios? ¿Has hecho la voluntad de mi Padre? Aceptar al Señor es un buen inicio. Hacer la oración es lo mejor que puedes hacer. Cuando en el año 96 yo hice esa oración, yo le aseguro que no sabía lo que Dios tenía preparado para mí. Pero por mucho tiempo yo vivía así. Esa mañana de 1996, donde nos llamaron a mi hermano y a mí, y un muchacho que salió de este lado y dijo, vengan, vamos a hacer esta oración. Yo no sabía lo que yo estaba haciendo, pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Y qué me permitió hacer? Perseverar. Ha sido un proceso largo y por muchos años yo viví en la iglesia como profesante. Es decir, yo viví como profesante, porque aunque yo asistía a mi iglesia, aunque yo asistía a mis cultos, aunque yo servía, yo no hacía la voluntad de Dios. Y pasé mucho tiempo así. Pasé muchos años así. Yo no les puedo decir, mire, se los debo con todo corazón, no les puedo decir cuánto tiempo, pero fue mucho tiempo. Y tengo 27 años de ser creyente. Pero yo no he vivido estos 27 años como un verdadero discípulo. Porque la realidad es que en los primeros años yo no puedo decir que yo amaba a Dios. Yo siempre llegué a la iglesia, siempre busqué al Señor porque a mí me convenía. O sea, hay mucha gente así que aquí en esta noche están porque les conviene, pero no porque amen al Señor. ¿Y eso quién lo conoce? Tú y Dios. Mientras no dejes esa conciencia de decir, es que esto, yo no, si yo me estoy yendo bien, yo voy a la iglesia, claro, nadie lo dice, sino que les conviene estar en las cosas. Pero ¿cuál es el problema? Hacer la voluntad de Dios es algo sumamente grande en la vida de un creyente. En ese día yo acepté. Y muchas otras veces se me acercaron diciendo que querés volver a aceptar a Cristo. Yo nunca, una vez acepté a Cristo, una vez me bauticé. Pero ¿cuándo vino realmente un compromiso mío por cambiar? Cuando Dios me quebrantó. Porque eso sí estoy seguro. Dios, si usted le dice, ven a mi vida, Dios va a tratar con usted. Y Él va a comenzar a llevar un proceso en su vida donde usted se va a dar cuenta que hasta que no somos quebrantados, es decir, hasta que morimos al egoísmo. Y yo siempre, en el texto de Juan, cuando Jesús dice, es necesario, fíjese bien, que el grano de trigo muera. Porque hasta que usted no pase por un proceso de muerte, no va a salir de usted lo que hay dentro. Y si en usted no hay nada, usted va a pasar por un montón de procesos y usted no va a nacer de nuevo. Pero cuando usted es semilla de Dios, cuando usted es verdaderamente un grano de trigo, que el quebrantamiento lo trabaja y el Espíritu Santo lo procesa, de ese grano de trigo nace una nueva vida y le da vida a mucha gente más. La característica esencial de los que han nacido de nuevo es que comparten su vida espiritual con otros que no la tienen. Pero fue hasta que fui quebrantado
Y el quebrantamiento pasa cuando a usted Dios lo toma como hijo y le dice: papito, usted es hijo mío, usted me pertenece, le voy a quebrar su patita, le va a doler, pero yo mismo se la voy a curar. Y cuando lo quebranta, usted reconoce que es porque Él lo ha amado y no lo ha querido perder. Por eso Jesús dice: van a llegar al juicio proclamando que me conocían. Señor, 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 Señor. Le dicen muchos, pero dice Jesús: no todo el que me dice Señor de Señor, no por una profesión, no por una declaración. Ese es el principio del camino con Dios. Ese es el principio del camino cristiano. Ese es el inicio de una relación con Dios, pero no es todo lo que Dios tiene preparado para ti. No es todo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios anhela? Que hagamos su voluntad. Ahora, veamos los argumentos, veamos las objeciones que tiene este grupo que dice que conocen a Jesús, porque pronuncian bien su nombre, porque conocen las alabanzas, porque se saben algunos versículos, porque andan con el himnario o andan con la Biblia debajo del brazo. Si versículos se pueden, si cuando usted le pregunta: ¿y crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Crees en Jesucristo? Sí. ¿Crees que Él es el Señor y Salvador? Sí. Lo dicen, sí. Pero 22. Mire, y aquí hay una palabra, poloi en griego. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Ok. Y aquí Jesús aclara. 3 veces se dice en el verso 22: en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. ¿Por qué? Era un grupo dividido de 3 tipos de personajes: predicadores, exorcistas y sanadores. Lo mejor de la iglesia evangélica. No solo se sentaban en los templos, predicaban. Vuelvo a repetir, son predicadores, son liberadores de demonios, y en tercer lugar, son 3 tipos: sanadores del evangelio. Hombres que hacían campañas, hombres que le predicaban a las multitudes, hombres que salían en televisión y en internet, tenían multitud de seguidores. Mira el 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, cuando dice profetizar, quiere decir declararon profecías místicas, hicieron esas declaraciones profundas, salían en predicación, enseñaban la palabra, predicaban el evangelio. Y dice: y en tu nombre echamos fuera demonios. Hacían grandes campañas de avivamiento, pasaban cientos de personas al altar para ser liberados. Les tocaban personas y la gente caía al suelo después de haber hecho liberaciones de demonios. Eran conocidos, populares. Lo mejor de la iglesia evangélica, lo mejor de los años 80, lo mejor de los años 90, lo mejor de los años 2000. Buenos predicadores, buenos exorcistas, buenos sanadores, personas que imponían la mano y la gente sanaba. 3 grandes grupos de personas que hacían cosas grandes en el evangelio. Pero, ¿cuál es el punto? ¿Qué ganamos nosotros con esa popularidad de ellos? ¿Qué ganamos? Hermanos, ¿acaso hay gente que tiene que estar seguro usted de esto? En la Biblia hay gente que no ha sido de Dios y ha sido usada por Dios. Le doy un ejemplo: Judas. Y Judas no fue con los discípulos a liberar de demonios a otras personas que sufrían de ese tipo de padecimientos. Judas. ¿Acaso Judas
¿Entró en el reino? ¿Acaso Judas tuvo un arrepentimiento genuino? No, pero Dios lo usó para sanar. Dios lo usó para liberar de demonios. Es que son personas que han estado cerca de Jesús. Simplemente estuvieron tan cerca y tan lejos. Estuvieron tan cerca de las obras divinas. Fueron tan cercanos a las obras divinas que Dios los usó para llevar personas. Y usted se dará cuenta que ustedes pueden contar historias de gente que Dios usó para traer a otros aquí a la iglesia, y esa gente no se ha quedado. No se han ido. Ya no son ni cristianos. No, nunca lo fueron, pues. Y usted dice, ¿y por qué? Si que era para que vos vinieras al evangelio. Es que Dios puede usar lo que sea. Balaam, un gran profeta del Antiguo Testamento, pero un profeta antiprofeta. Es decir, todo lo que Balaam profetizó fue cierto, porque Dios terminó usándolo. Pero es un antiprofeta. ¿Por qué razón? Porque no obedecía a Dios. Y en la Biblia Balaam pasa a ser como ese tipo de personas, como una persona perdida, un apóstata. Es decir, Dios puede poner una profecía, Dios puede poner una sanidad, Dios puede poner un exorcismo, puede alguien liberarse, eso se puede hacer. Dios puede usar instrumentos. Pero hay un detalle. Esas cosas no salvan. Ni los exorcismos, ni predicar, ni sanar. De tal manera que aquí viene algo interesante. Algunos de nosotros decimos, si yo nunca he predicado, si yo nunca ni tan siquiera he ido a evangelizar, si yo nunca ni tan siquiera he ido a orar por un enfermo, es que nadie se va a salvar por hacer cosas grandes para Dios. Nos vamos a salvar si hacemos cosas pequeñas para Dios. Dios no necesita que usted haga un show evangélico para salvar a alguien. Dios lo que necesita es que usted le obedezca. Y si a usted Dios le dijo, vaya a orar por ese enfermo, vaya y ore. Si Dios le dice, comparte tu pan con el que no tiene, entonces estás haciendo una gran acción. Porque estos son los ejemplos de grupos de personas que en lugar de hacerle bien al evangelio, le han hecho daño al evangelio. ¿Cuánta gente le ha hecho daño al evangelio creyendo que están haciendo cosas buenas para Dios? Y le voy a decir cosas que tal vez usted en esta noche no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo se las voy a comentar. A veces, por querer hacer cosas grandes para el evangelio, hacemos cosas dañinas para el evangelio. Yo recuerdo este pastor se puso a hacer su rifa, se puso a hacer y llegó a hablar conmigo. Mire, pastor, voy a hacer la rifa de una casa. Hermano, le digo yo, ¿y usted cómo va a rifar la casa? Es que la vamos a hacer pro templo para construir la iglesia. Yo no entendí. ¿Vas a rifar una casa para construir un templo? No entiendo. Pero le pregunto, pastor, ¿y la casa quién se la ha regalado? No, si no es mía, me la están vendiendo. Con el dinero de la rifa la vamos a pagar. Lo metieron preso. ¿Pero a quién le hizo daño? La gente habló mal de nosotros, desprestigió el evangelio, desprestigió toda la obra. ¿Por qué razón? Porque Dios no necesita templos. Lo que Dios necesita es que usted comience a encargarse de hacer las cosas mínimas de un cristiano. ¿Y qué necesita Dios de usted? Que usted perdone, que sea humilde, que usted le sirva, que usted no sea rencoroso, que deje el chambre, que usted entienda que si usted no ama a sus enemigos, Dios no puede obrar en su vida. Si Él no nos ha llamado a los púlpitos, Él no nos ha llamado a los shows evangélicos, Él nos ha llamado a darle de comer al hambriento, a visitar a los necesitados. Esas son las obras que Dios va a recompensar. Las que nadie quiere hacer, las que nadie le toma foto. La de aquella persona en silencio ayuda al otro sin tener pompa de nada. Le llevó comida al indigente en silencio.
y con humildad hacemos más cosas buenas para el evangelio que toda esa fanfarria cristiana que hoy en día hay, de ver quién anda en lo mejor, quién hace mayores obras, quién llena más estadios, quién trae el mejor cantante. Eso no le compete a la iglesia. A la iglesia lo que le compete es aprender a compartir el amor de Cristo. Y si usted se lo hace a un pequeñito, diga conmigo los pequeños. Eso es lo que Dios quiere, los pequeños, no los grandes. ¿Por qué razón? Mire lo que dice el 23. Después de que ellos dijeron, anduvimos sanando, anduvimos liberando demonios, anduvimos predicando, eran grandes siervos de Dios. 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de qué. ¿Y cómo les dice? O sea que todo lo que hicieron no fue bueno. Y yo me pregunto, ¿por qué dañaron el evangelio en lugar de hacerle bien al evangelio? Con una sanidad no se le hace bien al evangelio, con una profecía no se le hace bien al evangelio, con un exorcismo no se le hace bien al evangelio. El problema no es eso. El problema es que ellos eran tan malos que en lugar de hacer bien, más bien en su vida, hicieron más daño que bien con sus vidas. Y mire, esto nos toca por esto que le voy a comentar. ¿Acaso Dios nos ha llamado a salvar a las multitudes y perder a nuestros hijos? ¿Acaso Dios nos ha llamado a andarle haciendo bien a todos en la iglesia y a nuestros hijos y a nuestro esposo o a nuestra esposa hacerle mal? Es que ese es el problema de los cristianos. A veces usamos el evangelio y en lugar de hacerle bien a la gente le hacemos daño. Fíjese que una vez la hermana Patti nos dijo, porque vio a las niñas con uniforme de servidoras, y ella misma nos dijo, no dejen que sirvan, espérense, porque ella pensó que nosotros las habíamos obligado a servir. Más cuando crezcan más, dijo la hermana Patti. ¿Y por qué ella, siendo una mujer que Dios usa tanto? Por una sola razón, porque ella sabe que muchas veces nosotros, en lugar de decirle a nuestros hijos, orar por ellos para que le puedan servir al Señor, los obligamos a servir. Y le decimos, sirva, venga a la iglesia. Es que mire, hermano, hay un límite donde si usted quiebra la conciencia de sus hijos con religión, sus hijos se van a rebelar en contra de usted y en contra de la religión. Y después no van a querer saber nada del evangelio, porque nunca les permitió. Yo estoy de acuerdo que los orientemos, que les digamos, venga hijos, hay que ser, en eso hay que ser muy, digamos, recalcitrantes, fuertes con nuestros hijos, que no dejen de congregarse. Pero cuando les decimos, vas a ir a servir y vamos a ir a la iglesia, mire, tantos hijos de predicadores que no quieren nada con Dios. ¿Por qué? Porque los pastores, líderes y guías andamos siempre salvándole la vida a todo mundo, pero condenando a nuestros hijos. Y obligamos a los hijos, es que tenés que venir, bautizate ya, hacelo ya. Fíjese que yo no ando obligando a bautizarse a mi hija mayor. Y yo traté que esperara lo más posible, porque yo no quería que se bautizara a los 9 años, ni a los 10. Estaba muy pequeña, no entendía. ¿Y cuánta gente he bautizado yo de 10 años? Pero yo les digo a los padres, piénsenlo. ¿Por qué? Porque estamos metiendo a nuestros hijos en un camino que tal vez con nuestras propias actitudes religiosas les hacemos más daño que bien. Hay cientos de formas de hacerle daño a nuestros hijos, a nuestra familia, con religiosidad. Si no venís, no te voy a dar de comer. Si no venís, no te doy pisto esta semana. ¿Y por qué? Si son sus hijos, denles de comer. O sea, pero hay gente que castiga a sus hijos con evangelio. Pues mira, de castigo te voy a llevar a ganar alma.
¿Cómo que es? ¿Cómo que maldición? No, y déjenlo. ¿Cuál es el tema? Equilibrio, no imposición bruta, sino que equilibrios en el evangelio, para que los hijos no crezcan con dolor en su corazón. ¿Cuántos de nosotros le hemos hecho más mal al evangelio que bien con nuestras actitudes? Porque metemos de repente a servir a una persona que no estaba preparada. Venga, sírvale a Dios, y después se desmotiva, se mete en problemas, deja un mal testimonio, porque no tenemos paciencia. Queremos que todo mundo el evangelio lo agarre, que sirvan, que prediquen. Y quizás su hijo va a ser pastor, hermano. Quizás su hijo va a ser pastora, hermano. Si es que no están obligados. El camino que Dios tiene con usted es suyo con Dios. No quiera meter a sus hijos ahí. Que puede. Imposiciones no se puede. Que cada quien salga de lo que tiene en su corazón. Pero yo digo esto: ¿qué es lo que nos manda el evangelio? Hacer las cosas mínimas que nacen del corazón del creyente para servirle a su prójimo y para bendecir a otros. ¿Por qué estos se condenaron? Porque no conocían a Dios. Porque no conocían al Señor. ¿Por qué razón? Porque en la Biblia y en el evangelio lo importante no son los resultados. Lo importante es que se conozca a Cristo. Y si usted no va a venir un día a la iglesia porque ese día le toca una clausura de su hijo y va a salir con bayuncadas, hoy hay culto, hay que ir a la iglesia, yo no puedo estar ahí, usted es un bayunco. Vaya a lo que le toca, vaya a la clausura de su hijo, apláudale, béselo, dele un premio, llévelo al pollo campestre y después venga otro culto. Pero deje la religiosidad hipócrita, porque Dios le va a dar mayor bendición a través de sus hijos que a través de cantidad de gente que usted anda ganando almitas. Pero nunca esa gente, jamás esa gente va a estar a la par suya cuando usted esté muriendo. ¿Se da cuenta, hermano? Que podemos construir templos, ministerios, y viene el Señor y nos dice, todavía Pablo, con esa reflexión, solamente se las comparto, solo oigan. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y no tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Puede usted hasta hacer milagros grandes, pero si usted no tiene amor, usted no es nada. Usted es un címbalo que retiñe. ¿Qué es un címbalo que retiñe? Una olla que cae al suelo y que solo le hace. Ya he escuchado cuando las cacerolas caen, ¿no? Así se escucha un cristiano que no tiene amor, que predica, que sirve, que viene a la iglesia. Tengo años de haber aceptado a Cristo. Mira, yo vine aquí, si venimos a orar con el pastor Wilber al terreno, así me decían allá también, venimos a orar con el pastor Raúl Sigüenza. ¿Y de qué sirve si nunca cambiaron? Siempre fueron cacerolas viejas. Sin amor, sin misericordia, sin perdón. No aman ni a sus hijos, ni a su mujer, ni a su marido. Nos engañamos. De nada sirve, porque una profesión de fe no cambia. El hacer la voluntad de Dios cambia. El conocer a Dios cambia. Y por eso el Evangelio de Juan dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Usted oye la voz de Dios? ¿Lo escucha? ¿Sabe quién es Él? ¿Se ha presentado usted Jesús? Él usted le habla y usted le obedece. Él le dice y usted hace lo que Él le habla. ¿O es una persona que solamente es ruido? Hermanos, Dios no quiere solo una confesión de fe. Dios quiere todo nuestro corazón. Y hoy es un día para reflexionar si somos capaces de hacer lo mínimo por el Señor.
Él no anda buscando grandes y portentosos ministerios. Él anda buscando aquel que en silencio y con amor bendice a otros a través del amor. Y por eso, cuando termina el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, Jesús les dice, en ese mismo juicio, a la derecha las ovejas y a la izquierda las cabras. ¿Por qué? Porque cuando estuve enfermo, me visitaste. Porque cuando estuve preso, me visitaste. Porque cuando tuve hambre, me diste de comer. Cosas pequeñas, pero que nacen del corazón, son las que impactan el cielo y la vida de los demás. En cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Y usted pensando que por ser pastor se va a ir más lejos, más al cielo. Y porque teniendo liderazgo en la iglesia usted es más grande. Somos grandes cuando le servimos a Cristo. Somos grandes cuando somos humildes. Y somos grandes cuando compartimos del amor a los que lo necesitan. Hermanos, reflexionemos. Una profesión de fe no nos va a llevar a la madurez espiritual. Necesitamos aceptar a Cristo, profesar que Él es nuestro Señor, crecer en el Evangelio, recibir enseñanza bíblica, madurar en el Evangelio y llegar a la altura de ese varón perfecto que es Jesucristo. Nuestra meta es ser parecidos a Cristo. Nuestra meta es que Cristo se forme en nosotros y que nosotros enseñemos y demostremos que Cristo habita en nosotros. Esa es la meta. Y un día le veremos tal como Él es. Y esa va a ser la meta gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a orar.